Hoy se van a sorprender todos ustedes porque el rincón correspondiente al día de hoy se trata de una persona muy joven que se llama Andrés García Barba. Imagínense, está en la plenitud de la juventud, todavía es un niño que ha querido acercarse hasta nuestro rincón y que tiene... ¿Cuántos años tiene, Andrés? 8. 8 años. ¿Y qué? ¿Cómo te diviertes tú? Pues jugando al balón Sí. con mi amigo, todo eso, jugando con juguetes, todo lo que pillo. Y sobre todo el balón, me gusta mucho jugar al fútbol. ¿Y ese tú crees que será tu futuro algún día? ¿El mundo del deporte? ¿O solamente lo haces por distraerte ahora? No, lo hago por distraerme porque me gusta mucho, pero me voy a comprar una moto de trial y me voy a ir a un concurso para... ¿Pero en qué quedamos? ¿En el fútbol o en las motos? En el trial. O sea que tú lo abarcas todo lo que sea deporte te gusta a ti. Me parece que el año que viene va a comulgar, ¿no? Sí. Y ahora estás en plena catequesis. Ya sabes quién es Dios, ya sabes ciertas cosas que antes no sabías. Y es muy difícil aprender cada día un montón de cosas como pretenden tu catequista y todo eso. Pues no, regular. ¿Es regular? Sí, ¿Y te hace ilusión de que llegue ese día de tu primera comunión? sí, ¿Sí te hace mucha ilusión? sí. ¿Cómo se portan tus compañeros de clase contigo? Pues muchos bien y otros mal. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? Porque como eso es catequesis, algunos piensan hacer tonterías, dicen alguna palabrota. O sea que van a perder el tiempo. Sí. No saben aprovechar la hora de catequesis. En vez de estar escribiendo lo que dicen, pues se ponen a hacer tonterías Sí. y a decir palabrotas. Andrés, ¿cómo te has divertido tú esta feria pasada? ¿Te has divertido mucho? Pues sí, ¿Sí? ¿Con qué? ¿Con qué más? ¿Con qué? montándome en los caballitos, Sí. en los coches eléctricos, en los de choque, que diga, en la masa y en la colchoneta. O sea que no has dejado títere con cabeza. Tú todo. Todo o nada, ¿no? Muy bien. ¿Y con tu hermana cómo te llevas tú con tu hermana? Ahora que no me oye. ¿Cómo te llevas tú con ella? Pues regular. Ah, ¿sí? Mira, en el capítulo correspondiente al de ayer, el rincón de ayer, veíamos a tu mamá con un perro que se llama Jaco. ¿A ti te gusta mucho ese perro? ¡Hombre! Ella me decía que ese perro es de los que llevan el barril con la coñac en la nieve. Sí. ¿Y tú qué utilidad le vas a dar aquí en Ámara? ¿Qué vas a hacer tú con ese perro cuando sea grande? Pues, ¿la verdad? Sí. Pues yo aquí nada, me lo llevo a la nieve Sí. y por ahí a jugar con él. ¿Ah, sí? Sí. ¿Dónde ha sido, Andrés, el sitio que más lejos te han llevado tus papás de vacaciones, o sea, a visitar sitios por ahí? ¿Dónde es donde tú recuerdas que hayas estado fuera de Abarán? Pues a Cieza, Sí, que ahí vive mi padre y también un amigo mío, un vecino, sí. que me lleva a pescar, a cazar, me voy a trabajar con él. Estos días de vacaciones, antes de la feria. Antes de la feria te llevaba a cazar. Y tú has vivido un día de caza, has estado un día de caza. Sí. ¿Y qué se ha cazado ese día? Pues una liebre Sí. y también no sé si cazó un conejo. ¿Y qué es lo que más te gusta a ti para comer? ¿Qué es lo que le pides a tu mamá que te haga normalmente? Seguramente, a ver, espérate que te adivine yo. Las cosas de tallarines, cosas de esas. Los espaguetis. ¿Te gustan a ti los espaguetis, Andrés? Como yo sabía. Yo sabía. ¿Y qué más? ¿Qué más? Pues macarrones, Sí. lentejas y, Sí. y garbanzos para ponerme fuerte. Ay, muy bien. ¿Y qué le vas a pedir a los reyes este año? Pues ya te lo he dicho, una moto motocross para ser... O sea, para... Sí. Pero es que ahora es muy joven, eso la tendrías que tener guardada. Una grande y ya está. Me compré una
Sí, un ordenador sí. y un coche. Uy, tú aspiras mucho. Va a tener tu papá que comprar mucha lotería. A ver si le toca algún día. ¿A que sí? Sí, Bueno. Y nada, y a ti, tú ya que has vivido mucho invierno, bueno, por lo menos, que tú te acuerdes, por lo menos 5 que te acuerdes. Los demás eran muy pequeñicos. Pero, ¿qué te gusta más, vivir en el invierno o en el verano? en el invierno porque en el verano hace mucho calor, suda mucho y sin embargo en el invierno tengo frío pero no tanto. Ah, sí. El sol es más potente Sí, 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 y sí. tiene más calor. Claro. ¿Y a la piscina? ¿Has ido tú a la piscina? Sí, pero pocas veces. ¿Y de excursión? Eso muchas veces. Seguramente has estado en el Parque de las Norias. Sí, pero y también nos vamos con la escuela. Sí. ¿Cuál es tu mejor amigo? Es que tengo dos tres. ¿Y qué le pides tú? ¿Qué le pides tú a tus amigos que sean, para que sean amigos tuyos, qué tienen que ser? ¿Cómo tienen que ser para que sean de tu gusto? Pues, bueno, ya lo son. ¿Y qué más? Pues no sé qué decirte porque... Que te aguanten. ¿No? Que te aguanten como eres tú. ¿No? No, no aguantan. Yo qué sé. Pues... No sé. Si es que... O sea, que le gusten las mismas cosas que te gustan a ti, ¿verdad? Muy bien. Entonces tú, vamos a imaginar que te se puede conceder un deseo. ¿Qué deseas tú para tus padres? Son buenos tus padres, ¿a que sí? Tú los quieres muchísimo. Sí, Pues Andrés, imagínate que tenemos una varita mágica y yo te voy a pedir un deseo para tus padres. ¿Qué pides tú para ellos? que sean felices, que vivan mucho tiempo y que no les pase nada. ¿Sí? Sí. Si estuvieran muy cerca ahora mismo de ti en estos momentos, seguro que te comían a besos, porque a la verdad que este Andrés, este personaje de hoy, es una persona pequeña, pero muy grande. Es muy grande, Andrés. Muy bien. Hemos estado un rato contigo y te hemos complacido en el deseo que tú tenías de aparecer en las pantallas de Telebrand. Pues ahora está a tiempo de saludar a tus amigos, porque tendrás muchos, ¿verdad que tienes tú muchos amigos? Antes me decías que tenías en particular 2 o 3, pero tienes también No, pero tengo dos o tres, pero de los mejores. de los mejores, Pero tengo muchos. de los que son como tú, ¿de verdad? Como son como yo y los que más juntos y todo eso. Sí. Los que más se vienen conmigo a jugar. Sí. Pues ahora saluda a tanto a unos como a los otros, y a quien quieras. Venga, que los salude a todos. Venga, Andrés. Hola. Muy bien. Pues nada, muchas gracias y te hemos interrumpido la merienda. ¿O es que tú para la merienda no tienes hora exacta? Pues algunas exactas, sí, sí. ¿Sí? A veces cuando vengo al colegio me la como y a veces a lo mejor me voy a un con amigo y vengo y me la como. Sí. Sí, Sea la hora que sea. sí. Muy bien, Andrés. Pues nada, muchas gracias y a continuáis y siendo de inteligente como has demostrado ser y de bueno. Hasta siempre, Andrés. Adiós.